ciudadanos del mundo, hoy toca contar una historia de amor. A ver, cuando he dicho que voy a contar una historia de amor, ¿en quién habéis pensado? Ah, en Romeo y Julieta, ¿verdad? Sí, pues no es Romeo y Julieta, son los amantes de Teruel. Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en Teruel. Por todo es conocido la archifamosa historia de amor entre Romeo y Julieta, ambientada en el siglo XIV. Pero hoy les traemos una historia de amor del siglo XIII entre dos españoles. Una trágica historia de amor también entre dos jóvenes turolenses, Isabel de Segura y Juan Diego Martínez de Marsilla, que en la actualidad tiene un mausoleo en el casco de Teruel, donde podemos conocer su historia. Pues hasta allí nos hemos ido. Primero, este mausoleo que visitamos, que esperemos que sea el descanso definitivo de esta pareja de amantes, se inaugura en septiembre de 2005. El edificio dispone de diferentes salas expositivas que pretenden acercarnos a la historia de estos amantes de Teruel. Vamos a ir poco a poco descubriendo un poco cómo fue esta historia. Ahora nos encontramos en la sala de reposo de los amantes. Unos paneles nos explican cómo se llevó a cabo el hallazgo de estas momias, así como el emplazamiento que ha tenido a lo largo del tiempo, que han sido varios. Vamos primero con la historia de estos amantes de Teruel. Un joven de Teruel, llamado Juan Diego de Marsilla, conoce en un baile a una joven, también de Teruel. Hablamos de Isabel de Segura. Quedaron verdaderamente enamorados uno del otro. El joven le dijo que deseaba tomarla como esposa. Ella respondió que el deseo de ella era el mismo. Entonces, pues solo faltaba, según ella, que su padre y su madre lo autorizaran. Hasta aquí todo bien, pero tenemos el problema de que Isabel era de familia noble, pero Diego no. Él era un buen joven, pero no tenía riqueza. Ella era hija única. Entonces el padre de Isabel no aceptaba que su hija se casara con cualquiera. A Diego solo le queda una salida, así que habla con Isabel. Como su padre tan solo le despreciaba por falta de dinero, que si ella lo quería esperar 5 años, él se listaría en el ejército para ir a la guerra. Una forma rápida de ganar dinero. Ella se lo prometió, que esperaría. Isabel durante este tiempo fue muy importunada por el padre para que tomase marido. Su respuesta era que había votado virginidad hasta que tuviese los 20 años, diciendo que las mujeres no debían casarse hasta que pudiesen y supiesen regir su casa. El padre, como la quería mucho y era su hija única, quiso complacerla y esperar ese tiempo. Cuando Diego llega a Teruel, oye replicar las campanas y se entera que en ese día se van a casar su amada con el señor de Albarracín. Él había cumplido con su parte, había recaudado el dinero necesario para la dote, pero había llegado unos días más tarde del tiempo establecido. Diego busca la forma de acercarse a su amada, ya desposada. Lo consigue y le comenta: dame el último beso que me muero. Y ella repuso: no quiere a Dios que yo falte a mi marido, os suplico que busquéis a otra. Él dijo otra vez: bésame que me muero. Y repuso ella: no quiero y no puedo. Entonces Diego cayó muerto. Ella, sin saber qué hacer, avisa a su marido. Él también nervioso por tener un cadáver en su casa, busca la forma de sacarlo de la vivienda. Horas más tarde a Isabel le vino el pensamiento cuánto quería a Diego y todo lo que había hecho por ella, y por no quererlo besar había muerto. Acordó ir a besarlo antes de que lo enterrase y se fue a la iglesia de San Pedro. Una vez allí, ella no se preocupó de otra cosa más que ir hacia el cadáver. Le descubrió la cara apartando la mortaja y le besó tan fuerte que allí murió. La gente presente veía que ella permanecía sobre el cuerpo de Diego y fueron para decirle que se quitase de allí, pero vieron que estaba muerto. Al final, acordaron enterrarlos juntos en una sepultura. Esta es la leyenda de los amantes de Teruel. Antes de pensar que todo esto puede ser una leyenda, tenemos que decir que existen las momias y se encuentran en el mausoleo. En el año 1555, durante unas obras realizadas en la capilla de los santos Cosme y Damián de la iglesia de San Pedro, que estamos también visitando y hemos visto al inicio y al final de este vídeo, se encuentra justo en el mausoleo, aparecen dos momias, un hombre y una mujer, enterrados juntos y bien momificados. Los correspondientes análisis los data del año de la historia de los amantes de Teruel. Estuvieron luego expuestas en el año 1578 hasta que un
obispo da la orden de volverlas a enterrar. Estas momias han pasado por muchos lugares, pero en la actualidad ya tienen un lugar donde descansar. Como hemos visto en las imágenes, las manos de las esculturas del sepulcro no se tocan, y esto es motivado porque en vida no pudieron estar juntas. Más datos para intentar dar veracidad a estas momias. En el año 2005 se hicieron públicos resultados de un análisis hecho a las momias tras la recogida de 7 muestras de tejido muscular y piel de las mismas. Todas ellas se realizaron con la técnica del carbono 14 en el laboratorio de Miami. Los resultados arrojan los siguientes datos. Los restos analizados pertenecen a un hombre y una mujer que datan de principios del siglo XIV. No se encontraron ninguna herida de arma que le pudiera ocasionar el fallecimiento, ninguna evidencia de su muerte, es decir, nada especial. Por lo tanto, se sigue alimentando la leyenda que murieron de amor. Sobre la iglesia de San Pedro, la cual estamos visitando, tenemos que decir que fue construida a lo largo del siglo XIV, es de un estilo mudéjar aragonés, y hemos visitado anteriormente el ámbito. El ámbito es esta zona superpuesta sobre las capillas laterales que rodea toda la nave. Ahora nos encontramos visitando el claustro de San Pedro. Fue construido a mitad del siglo XIV y pertenece al grupo de los 4 claustros mudéjares que todavía se conservan en Aragón, con orientación al sur, de planta cuadrada y realizado en ladrillo. Tenemos que decir que Teruel tiene la fama de ser una de las ciudades españolas con las temperaturas más bajas durante el invierno, pero en febrero, en el mes de los enamorados, es también una de las ciudades más visitadas, y todo es por esta bonita historia de los amantes de Teruel. Recuerda, si estás cerca, no dejes de visitarlo, el mausoleo de los amantes de Teruel. Muy recomendado. Y esperamos que después de este vídeo, cuando hables o oigas decir el Día de los Enamorados, no se te venga a la cabeza directamente Romeo y Julieta, sino también los amantes de Teruel. Todos tienen un hueco para la historia y para nuestro recuerdo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.